Gloria a Dios, aleluya. Señor. Qué bueno, estamos aquí en su espacio, Creo en Jesús. Un testimonio con mi hermano Luis Rodríguez, el cual vamos a orar para dar inicio a este testimonio y que Dios tome el control, que sea su Santo Espíritu que nos vaya guiando en el nombre de Jesús. Padre, gracias le damos. Gracias, Señor. Le doy, Padre, por Jesús. mi hermano Luis, primeramente. Gracias, Señor. Padre, gracias por usted permitir Padre Santo, esta entrevista, este testimonio con mi hermano Luis Rodríguez, Gracias, Padre eterno. Jesús. Glorifíquese, Padre amado, a través de este testimonio, Señor. Padre eterno. Que su Santo Espíritu nos vaya guiando. Padre amado, tome el dominio y control, Padre amado. Gracias, Señor. Y que todo aquello que vean este testimonio, Padre eterno, se hagan edificados, Padre amado. Se lo pedimos, Padre, en esta hora, en el nombre poderoso de su Hijo amado Jesús. Amén. Luis, bienvenido a este espacio, Creo en Jesús, para hablar de tu testimonio. Gracias, Javier, por la invitación. Es un placer poder estar aquí y compartir parte de lo que ha sido. Le confieso que aún de camino para acá me preguntaba, pero ¿y qué yo puedo hablar? ¿De qué yo puedo decir? Pero aquí estamos para hablar de lo que ha sido mi vida y de lo que el Señor ha sido en mi vida. Amén. Amén, amén. Qué bueno. Entonces, queremos saber cómo ha sido, cómo Luis fue en su niñez. Queremos saber tu niñez, cómo fuiste, Luis. Hay muchas cosas que realmente a veces se le hace difícil a uno por dónde iniciar, pero de mi niñez, bueno, yo he estado en la iglesia, o al menos cerca de la iglesia, desde pequeño. Esto debido a que mi abuela materna, cristiana, nosotros nos mudamos acá, nos mudamos en Caleta, cerca de ella, yo estando pequeño, y mi abuela, con mi abuela no era opción ir a la iglesia, era o sí o sí. Y ya mis primos y hermano mayor ya estaban un poco más grandecitos y adolescentes, le daba vergüenza andar con la doña. Okay. Entonces la doña empezó a andar conmigo y desde ahí me fui familiarizando con la iglesia, pero en sí recuerdo que ya con 10 años, 11, iba a la iglesia con mi abuela, pero hice mi decisión de fe, si yo quiero no solo ser el niño que mi abuela trae a la iglesia, sino permanecer y tener ese encuentro con Dios. Amén. Amén. Al menos esa es la parte que recuerdo pero siempre puedo decir, siempre estuve cerca de la iglesia de una manera u otra. Mi abuela siempre estuvo ahí, gracias a Dios por ella. Qué bueno. Entonces, iba a la iglesia, como dice, va, pero va. Sí. Y ya cuando ya tú entonces, ya por ejemplo, ya con el conocimiento de que era Dios quizás o Jesús, cuando ya entonces en serio ya mantenerte firme en el camino de Dios, ¿a qué edad? En mí hay una ventaja, Javier, y es que yo desde muy niño he desarrollado una mentalidad que va más adelante de mi edad. Por ejemplo, yo con 10 años recuerdo, en el entrelazo de 10 a 11 años, recuerdo que estábamos en un culto en un hogar y predicó un líder de la iglesia. En ese tiempo yo era de la profecía. Y en ese mismo tiempo, yo con un lapso de 10 a 11 años, no recuerdo muy bien, yo decidí, él hizo un llamado, era para los adultos, porque él se encontró, yo sé que fue chocante para muchos que un niño pasara. Sí. Y él hizo el llamado y él dijo que si alguien quería vivir una vida de poder, que Dios estaba llamando a vivir una vida de poder, y eso retumbó dentro de mí. Yo dije, yo no quiero solo venir a la iglesia, yo quiero también ser cristiano. Yo desde ahí me visualicé, Javier. Empecé a visualizar mi vida de adulto, siendo un niño, y yo quiero ser cristiano hasta de adulto, hasta morir. Yo quiero que cuando Cristo venga, yo tenga una vida realizada de la mano con el Señor. Amén. Entonces me dice que ya, ¿verdad? De la edad de 10 a 11 años, sí, pasaste, entonces aceptaste a Jesús como tu Salvador, confesaste. Acepto a Cristo como mi Salvador, ya no el niño que la abuela lleva a la iglesia, sino ya el niño que empieza a tener una relación con Jesús de manera directa. Amén. Qué bueno. Y cuando diste el paso, ya dijiste, bueno, ya yo di el paso, ya confesé. ¿Cómo tu vida comenzó a cambiar desde ahí? ¿Qué cambio hubo en tu vida? Bueno, lo primero que hice, que se lo recomiendo a todo aquel que sea nuevo, que tenga,
llegué a la escuela y dije que yo era cristiano. Qué bueno. Pero lo hice no simplemente por decirlo, sino porque al yo decirlo ya me estaba comprometiendo a portarme bien. Sí. Gracias a Dios yo trataba siempre de portarme bien, pero al hacer esto dije, bueno, ya no puedo ser iracundo, ya no puedo hacer que la maestra o que los maestros se molesten. Entonces, tan pronto llego, recuerdo que le dije a la profesora, yo me convertí anoche, y ella me dice, pero tú siempre has estado dentro de la iglesia. Y digo, no, yo me convertí anoche y desde ahora en adelante yo quiero ser cristiano. Recuerdo que tuve una maestra, Javier, que hoy vive en la comunidad de Caleta, la maestra Kenia, que ella me daba clase y ella ella fue una de las primeras personas que marcó en mí. Ella decía, yo veo en ti un pastor. Todavía yo no había tenido la decisión firme, pero ella decía, yo veo en ti un pastor, y ella marcó. Y cuando yo llegué a la escuela, lo primero que dije, profe, yo me convertí para yo poder ser, ella decía ahí, para yo poder ser el pastor que usted dijo que vio en mí. Ay, ay, ay. Qué bueno. Entonces, ya sabemos que parte de tu niñez fue, ya te estabas sirviéndole a Dios. ¿Cómo fue esa niñez? ¿Cómo tú a esa edad veías la vida? A esa edad, aunque estaba en el camino de Dios, ya algo serio, tomaste la decisión, pero ¿cómo tú veías la vida en tu adolescencia, en tu niñez? Bueno, yo vengo de un hogar, porque tendría que explicar un poquito. Mi papá no es cristiano, mi mamá lo ha intentado varias veces, pero no ha podido permanecer, pero seguimos orando por ellos. Y en mi casa ya era como normal, porque como le digo, mi abuela estar de cerca, pero sí hubo un momento difícil, saliendo un poquito de la niñez, entrando 12 años, donde empezaron conflictos en el hogar, porque donde no está Dios, lamentablemente usted sabe que hay batallas, hay ataduras. Empezaron problemas con mi papá. Ya hoy, gracias a Dios, las cosas van un poquito, pero en ese momento para mí, como niño, como adolescente, fue fuerte, donde para yo poder ser cristiano, prácticamente tenía que ir a la iglesia escondido, porque se levantó una guerra, Javier, de manera terrible con mi papá. Él no entendía de esa manera las cosas. Él no entendía que yo, siendo pequeño o tan niño, pudiera tener una decisión tan firme. Incluso llegué a tener hasta amenaza y llegaron a sobarme por ir a la iglesia, porque hay ataduras. Pero yo tenía una decisión firme en mi corazón. Mi papá me decía que yo no iba a ir para la iglesia, Javier, y desde que él se daba la vuelta, yo me iba para la iglesia porque yo amaba estar en la iglesia. Sí. Desde niño, desde adolescente, realmente fue bastante difícil. Incluso en una etapa de mi adolescencia tuve que quedarme 12 años viviendo solo para poder ser cristiano, porque hubo un reto de o tú eres cristiano o tú vives bajo mi techo. Fue difícil para mí, pero yo dije, yo quiero seguir. Yo quiero seguir porque había visto la trayectoria de la vida de mi papá. Yo no quiero ser como él. Yo no quiero que mi vida pase por delante de mí y yo al final ser como él. Desde niño yo decía, yo quiero. Y realmente yo hoy puedo reconocer que fue favor y gracia de Dios que desde ese momento impactó mi vida. Porque veo otros que son adultos y le ha dado brega mantenerse. Ha sido difícil, altas y bajas, pero en esa etapa de adolescencia, Javier, pasé muchas cosas. Quedarme viviendo solo en una casa donde anteriormente yo vivía con mis padres. Mis padres se mudan hacia un lugar, yo me quedo viviendo en esa casa solo, con ayuda o supervisión de una vecina. Y yo decidí seguir a Cristo porque tenía dos opciones: o sigo a Cristo o vivo con mi papá en mi casa. Y dije, yo quiero seguir a Cristo. Porque ya había entendido, ya yo oraba y cada vez que oraba yo sentía esa paz, yo sentía esa confirmación del Señor. El Señor trataba conmigo a través de sueños, a través de leer. Yo aprendí a leer temprano y leyendo la Biblia yo entendía muchas cosas. Que para muchos era extraño que un niño, vuelvo y digo, mi mentalidad iba como muy desarrollada para la edad. Con 12 años yo podía entender muchas cosas y veía a Dios como obrando y poniendo cada cosa. Por eso elegí a Dios. Recuerdo
que hubieron momentos en el que yo intenté contra mi vida también, Javier. Porque aún sirviendo a Dios, hubieron momentos difíciles. Imagínense, aunque yo servía a Dios, aunque tenía una mentalidad, no deja de ser un muchachito de 12 años, que no ve a papá, que no ve a mamá, que tiene que tener un trabajito de medio tiempo, que tiene que la vecina pasarme la comida, estar pendiente a que yo vaya a la escuela. Una vecina que hoy donde le veo le agradezco. En ese lapso de tiempo llego a la iglesia, Refugio Eterno, porque yo era de la iglesia de la profecía. Okay. Y yo estaba en una iglesia, pero el Señor me hizo entender que necesitaba una familia. Y llego a la iglesia de Refugio Eterno y de verdad... ¿A esta iglesia? A esta iglesia donde estamos transmitiendo, donde estamos grabando. Amén. Y el Señor me da amor, porque en ese lapso de tiempo sí confiaba en el Señor, sí oraba, pero me faltaba amor, porque empecé a desarrollar rencor, cuestionante que todo niño se haría. ¿Por qué mi papá no está? ¿O por qué me pone la cosa difícil? ¿O por qué me golpea para que yo no vaya a la iglesia? Tantas cosas. ¿Por qué no están? Porque son las cuestionantes que el niño tiene cuando mamá no está, porque entiende que quienes deben estar ahí. Javier, uno puede ver tíos, porque yo vi tíos tratando de ayudarme. Yo vi vecinos, pero la cuestionante del niño es ¿por qué no está papá? ¿Por qué no está mamá? Porque la referencia que uno tiene es que si papá y mamá están, todo va a estar bien. Sí. Pero en mí fue diferente. El Señor puso unos pastores, Andrés Castro y Ana Tejeda. Nuestros pastores que wow, cuánto amor. Amén. Con amor fueron realmente ayudando y fueron guiando en esa etapa de mi adolescencia. Amén. Amén. Qué bueno. Entonces, al elegirle a Dios, de apartarte de tu casa, o sea, de la casa de tu padre, donde naciste, te tuviste que apartarte de tus familiares para poder seguir a Cristo, ¿verdad? Me habla de una vecina. ¿Tú vivías en una habitación aparte o vivías de donde alguien? ¿Cómo? Anteriormente nosotros vivíamos en una casa, mi familia. Bueno, pues mis padres deciden movilizarse hacia un lugar. Ese lugar nosotros no pagábamos porque era de un amigo de mi papá, era una casa en construcción. No tenía tal vez las condiciones, pero nosotros vivíamos ahí. Cuando mi papá se va, él se va y deja prácticamente todos los trastes. ¿Para dónde se va? Pues yo me quedo en ese lugar. Okay. Entonces, esa vecina me daba comida. Okay. Para que yo pudiera seguir estudiando. Yo estudiaba, recuerdo, en la tarde, en la escuela Luis Herminia Monte de Oca, que era la escuela que teníamos acá en la comunidad de Caleta. Sí. Entonces, en la mañana estaba ahí ayudando a la vecina con los oficios, pero dormía en el lado de la casa donde vivía. Pues la vecina se encargó por un poco tiempo, porque luego entonces pasé a vivir. Me tocó andar en varios lugares, rodar con mi tío, donde mi abuela ya enferma, la llevan a otro lugar, pero había un tío que vivía ahí en la casa de mi abuela, y viví con ellos ahí un pequeñito tiempo también. Pero mi tío no podía, porque ya eran 3 que habían, donde él tenía que sustentar, que no eran hijos de él, eran sobrinos también. Entonces, ahora me sumo yo. Él hizo lo que pudo, pero no podía, porque ya la carga era mucha de por sí. Me tocó seguir caminando. Y Javier, esta es una parte que primera vez que la hago pública. A mí me tocó dormir hasta en una construcción. Recuerdo que una noche estaba lloviendo, porque yo lo que hacía era que durante el día estaba en el área, si tenía que hacer un mandado donde alguien lo hacía, sí. O iba a veces incluso hasta donde mi papá a ayudarle por el tema de la comida. Entonces en la tarde iba a la escuela, y ya como salía ese lazo de 5 o 6 de la tarde, ya era prácticamente hora de ir a la iglesia a las 7 de la noche. Cuando salía de la escuela, iba a un lugar, me cambiaba la ropa, en una construcción donde yo tenía 2 o 3 muditas de ropa ahí escondidas. Entonces, después del culto, cuando nadie me veía, volví a la construcción a dormir. Javier, pero hubo una noche que empezó a llover, y yo durmiendo, lo que me despertó fue el agua. Y tal vez teniendo tíos, teniendo amigos, que sé que hay personas que van a ver la entrevista y luego van a decir, wow, pero si Luis hubiese hablado conmigo. Sí. Hermano, no es fácil, amigo, no es fácil. A veces cuando tú tienes ser un niño y tú tener como tanta carga para ti encima, no es fácil a veces como poder expresar con palabras. Yo fui prisionero de una depresión
que a veces la gente no podía ver. Y recuerdo que esa noche, mientras llovía, yo decía, Señor, yo lloraba, yo quiero poder tener como los demás adolescentes, como los demás niños, un lugar, un techo donde yo pueda dormir. Yo te sirvo, yo te creo. Yo sé que mi familia no es una familia pudiente, las situaciones están, mi papá estaba alcoholizado, que eso fue uno de los motivos por los cuales se levanta la guerra. Digo, pero yo quiero, Señor, yo quiero estar por lo menos en una casa donde yo no me moje. Fue mi oración de momento, teniendo limitantes, pero sabía muchas cosas que ya me habían tocado vivir. Yo, Señor, yo necesito que tú me ayudes. Realmente, vuelvo y digo, me tocó a veces movilizarme, estar en casa de alguien aquí. Los pastores, que yo en el momento no le di mucha participación porque no le di a entender lo que había. Para ellos todo estaba bien, pero wow, esa gente tiene una visión de Dios. La pastora me empezó a vigilar de manera directa o indirecta, empezó a custodiar, empezó a notar que algo no estaba bien. Y como madre, tiene sus hijas que desarrolla un lazo como madre, ella entendía que hacía falta algo. La pastora empieza a custodiar y empieza a vigilarme. Yo la mantenía siempre de lejitos, pero la pastora, una mujer sabia y guiada por Dios, empezó a buscarme, Javier, y empezó a notar que algo andaba mal. No me abrí de un todo con ella. Ella siempre me insistía, Luis, habla, nosotros somos tu familia. Porque cuando llegué a Refugio Eterno encontré la familia que necesitaba en el momento. La pastora me decía y sus hijas que estaban más al frente en el momento, Luis, nosotros somos tu familia y queremos ayudarte. No fue fácil para mí empezar a hablar. Yo creo que me tomó 1 año y pico poder empezar a hablar y poder a contar. Y la pastora se tomó muy en lleno que yo era su hijo y empezó a que si ropa de la escuela, que si el calzado, cositas, o sea, lo que estaba a su alcance. Sí. Porque tampoco podía hacer mucho porque ella no entendía, ella no quiso acercarse a mis padres también para ver qué era lo que estaba pasando. Ella decía, pero este niño solo, sí, algo pasa. Yo veo en este niño un potencial de Dios, pero ¿dónde está papá? ¿Dónde está mamá? No lo veo. ¿Dónde está el familiar? Y la pastora, recuerdo que estaba ahí y estuvo ahí, pero me costó 1 año yo poder empezar a abrirme con la pastora realmente, a poderle decir que creo que nunca lo llegué a hacer. Ella se dio cuenta porque indagó, porque buscó, pero yo de mi boca creo que nunca llegué a confesar, pastor, esta es la situación que hay. Sí. Bueno, ya hemos escuchado parte del proceso que te tocó vivir, el cual tú te tenías que decir si estar bajo tu padre o servirle a Cristo, ¿verdad? Sí. Porque había un choque, tu papá no estaba de acuerdo con que tú le sirvieras a Cristo, y tú, con tal de seguir ese Cristo, el cual nosotros seguimos, tú me lo decidiste mejor, quizá vivir un poco, ¿verdad? No adecuado, pero valió la pena, entiendo que valió la pena tú, ¿verdad?, pasar ese proceso, con tal de demostrarle a Dios que tú le amabas y que quería estar con él, ¿verdad? Quería estar en su camino. Qué bueno. Sí. Así que hemos escuchado parte, ¿verdad?, de que tuvo él que hacer, lo que tuvo que sufrir por no apartarse de Dios. Qué bueno. Entonces ya aquel niño, adolescente, que tuvo que apartarse de su casa, de su padre, con tal de seguirle a Cristo, ¿cuándo ya comienza a desarrollarse ese don en ti? ¿Cuándo comienza ya la profecía? Tú vas a hacer tal cosa, tú vas a hacer esto. Mira, Dios te dice esto, Dios te dice aquello. ¿Cuándo comenzó ese proceso? Ya después que tengo como 13 o 14 años en la iglesia Refugio Eterno, como le digo, la pastora constantemente, nunca desmayó. Sí. Y Dios empezó a utilizar a la pastora en mi vida de una manera sorprendente, y la pastora empezó a orar. Ella siempre oraba, pero empezó como la iglesia a acogerme y empezamos a orar. Llegan unos familiares, primos de mi mamá, que están fuera del país. Mi tía enferma, la mamá de ellos, tía de mi mamá, y ellos no viven aquí, sino que la doña vive acá en Caleta. Ellos viven fuera del país, no conocen el área, pero yo conozco el área de Caleta. Mi tía tenía toda una vida en Caleta. Empiezo a hacerle mandados a ellos y eso. Dios pone gracia, Javier. Y mi tía está pasando un proceso de enfermedad.
Bueno, pues yo me quedo en la casa ayudando, haciendo los mandados en el día. En la noche seguía normal, viviendo, vuelvo a la casa donde anteriormente vivíamos, porque esa casa aún está vacía hoy. Y mis tías ya empiezan a decir, y nosotros necesitamos que también en la noche tú te quedes, si tú puedes, porque mami ya la tía estaba en cama, a veces había que movilizarla y eso. Ya yo no era de 12, ya tenía 14 años, con una mente más despierta, una mente más ágil. Si había que ir a la ciudad a comprar algo, yo iba, porque como ella vive en el extranjero, necesitaba a alguien que pudiera movilizarse. Sí. Y a veces los adultos que estaban cercanos tenían su trabajo, tenían su compromiso, no podían estar ahí. Pues resulta que el Señor pone gracia, y esos, vamos a llamarles tíos, que son primos de mi mamá, me dicen, quédate también a amanecer. Había una habitación en la casa, quédate aquí. Si nosotros necesitamos que mami, que haya que mover a mami, que haya que darle un medicamento, tú estás aquí. Esa fue una oración contestada, Javier. Amén. Porque en ese lugar ellos se encargaban de suplirme de un todo. Yo había parado la escuela por un tiempo, porque tenía problemas con los documentos, y la escuela básica acá solo llegaba hasta sexto. Yo era estudiante meritorio, el director me había permitido cursar sin el acta de nacimiento, porque él decía, Luis es estudiante meritorio todos los años, una nota excelente, vamos a permitir hasta ver, y siempre ellos trataban también de que la situación se regulara. Pues yo había terminado la escuela, mi familia, que yo empiezo a hacerle los mandados y empiezo a vivir ahí prácticamente con ellos, notan que yo no estoy yendo a la escuela, se preocupan y dicen, pero ven acá, tú no estás yendo a la escuela. Yo con vergüenza, con miedo, recuerdo hoy que con lágrimas, una de ellas me preguntó, me dice, pero ¿por qué tú no estás estudiando? Y le dije, lo que pasa es que yo no tengo el documento, entonces ya no puedo, tendría que ir a la ciudad y una escuela nueva, me van a exigir el acta de nacimiento. Y ella me decía, pero es que tú tienes demasiado potencial, porque yo empezaba a leer, yo leía mucho y tenía un lenguaje que cualquiera que lo escuchaba decía, no, pero mínimo este muchacho está en un bachiller ya lejano. Me apuntan en un colegio, ellos hablan con la directora y me apuntan en un colegio adventista que había aquí en Caleta en ese tiempo, y ya empiezo a vivir de manera directa en esa casa. Ya ellos empiezan a suplirme de un todo. Pasa un lapso de tiempo, mi tía muere. Cuando mi tía muere, yo en ningún momento me preocupé, porque ya había una palabra de parte de Dios de que Él sería mi padre, de que Él estaría a cargo. Pues mi tía muere y sus hijas le toca regresar a cada una a su país. Habían dos de España, de Estados Unidos. La casa queda vacía ahora. Pues ellas, Dios puso gracia, y lo que me dicen es, no, Luis, tú vas a seguir estudiando, nosotros te vamos a costear los estudios y tú te vas a quedar a vivir en la casa. La señora que cuidaba, porque había una empleada que cuidaba la casa, nosotros le vamos a seguir pagando para que ella se quede atendiéndote y tú sigas viviendo acá, porque Dios puso gracia, me acogieron y dijeron, no, tú eres nuestra sangre, tú no puedes estar así en la calle. Ya ahí veo un poquito más avanzado el testimonio de Dios, supliendo, poniendo gracia. Ellos se encargaban de costearme, yo sigo en la iglesia, orando al Señor. El Señor me empieza a decir, en todo ese lapso de tiempo yo tenía rencor contra mi papá. El Señor empieza a tratar conmigo, a decirme, tú tienes que sanar, tú vas a sanar, eso hay que expulsarlo, porque tú tienes que hablarle a otros de sanidad interna. Amén. Era una iglesia que en el momento a la que yo pertenecía estaba llena de adolescentes y había un espíritu de orfandad del mismo infierno, terrible. Y los pastores, el Señor empezó a trabajar con ellos y a reprender ese espíritu de orfandad, a brindar amor. Pues ya con 14, 15 años, porque el tiempo, Javier, no se detiene. Sí. Mire, el tiempo no, amigo televidente, amiga, el tiempo no se detiene. Hay gente que posponen a veces, no, el tiempo sigue pasando. Sí. Ya con 14, 15 años, un poquito ya más adelantado en lo que es el conocer al Señor, una iglesia. El Señor empieza a trabajar conmigo ahora
sanar internamente. Por fuera las cosas se veían bien, ya Luis no dormía en una construcción, ya la comida estaba segura, pero internamente había amargura, internamente había cuestionantes, habían reproches que me hacía a diario. En el momento cuando estaba con los demás, todo muy bien, pero cuando estaba solo, venía la cuestionante de ¿y por qué mi papá no está otra vez? Y el Señor empieza a sanar todo eso, Javier. Alrededor de 15, 16 años, ya la señora se va, la que cuidaba, la que estaba conmigo. Ahora viene un hermano de mi mamá a vivir también. Eso me ayudó mucho realmente a ir sanando. Y la iglesia, por eso es importante que cada individuo, el que pueda ver, pueda conectar, se involucre con su iglesia, Javier. No se quede apático. Hay gente que a veces dicen, yo pertenezco a una iglesia de boca y no se involucran en nada. A veces los pastores, a veces los líderes quieren darle seguimiento, pero ellos se mantienen esquivando. Sí. La iglesia juega un papel importante en la vida de cada individuo que ha decidido ser parte de ella. Amén. Amén. Qué bueno. Entonces ya ahí comienza ya la mano de Dios a obrar a tu favor. Sí. Ya está más cómodo, hay una estabilidad. La parte interna tenía que seguir trabajándola. Y cuando ya en sí esa parte interna de rencor, quizá un poco de amargura, quizá un poco de aflicción, quizá mucho interrogante, cuando ya tú pudiste más o menos rebasar esa parte ahí. Bueno, mi papá empezó a cambiar un poco, realmente, producto de la misma oración, Javier, porque mire, si hay algo que lo cambia todo, es la oración. Amén. Y la iglesia Refugio Eterno nunca soltó a mi familia de la oración. Pues producto de la oración Dios empieza a cambiar y a susanar. Pues mi papá empieza a bajar la guardia. Yo empiezo a trabajar en un colmado como con 16 años, perdón. Mi papá, yo empiezo a buscar a mi papá porque también ellos estaban pasando un momento de precariedad terrible. Aún viven a veces algunas situaciones, pero es que él mismo no ha decidido aún romper con eso y darle el frente a Dios, buscar a Dios. Yo empiezo a acercarme por vía de mi mamá. Mi mamá y la iglesia, la pastora empieza a decirme, tienes que buscar, aunque sea por vía de tu mamá, porque yo había soltado un poquito, me había desligado un poco de ellos, me daba lo mismo verle o no. Sí. A veces si veía a mi papá en un lugar me iba por otro porque no quería verlo, pero mi mamá estaba sufriendo. Y yo por amor a mi mamá, porque contra mi mamá yo nunca desarrollé, gracias a Dios, ninguna situación. Sé que muchos se preguntarán, pero ven acá, ¿y por qué la madre nunca jugó un papel? Pues mamá tiene una condición, llamémosle así, especial, que no se puede desarrollar igual que nosotros. Sí puede hacer algunas cosas, pero hay una área de ella en la que es un poquito más lenta, donde hay que tomar decisiones por ella, un poquito de retraso. Una mujer que dentro de su limitante nos ha dado amor a sus hijos y todo eso, que tiene un testimonio tremendo porque supuestamente no podía tener hijos y tiene 4. Gloria a Dios. Por vía de mi mamá, yo por amor a mi mamá recuerdo que un día orando, yo vivía muy afuera del barrio de Caleta, en el monte prácticamente. Fuimos a llevar una oración porque la pastora me dijo, Luis, yo quiero que llevemos una oración. Yo le decía, me daba vergüenza por la condición en la que vivían. Sí. Y la pastora me decía, Luis, yo quiero que llevemos una oración, y yo siempre esquivaba a la pastora. La pastora un día, mientras orábamos, fuimos allá. Una hermana de la iglesia llamada Olga, la pastora y un grupo que nos acompañó. Pues el Señor empezó a romper, mi mamá empezó a llorar y me abrazó. Cuando yo vi a mi mamá llorando, también yo empecé a llorar, sin saber ni por qué lloraba, pero yo lloraba porque veía a mi mamá llorando. Sí. Y como veía a mi mamá llorando, yo también empecé a llorar. Mi mamá me decía, yo te amo. Mi mamá es una mujer que tal vez le da un poquito de brega expresar las palabras. Ella me dice, yo te amo y yo quiero verte. Eso quebró en mí, esa dureza que había. Y desde ahí yo empiezo a acercarme, no directamente a mi papá, sino a mi mamá. Y empecé a ir buscando, empiezo a trabajar en un colmado. Quiero ayudar un poquito a que su situación mejore con el tema de alimenticio y por vía de ir ayudando, el Señor fue utilizando ese método para yo ir bajando la guardia con mi papá. El Señor también fue cambiando muchas cosas. Mi papá hoy no ha dado el paso de fe, pero ha cambiado un poquito ya.
el tema del hombre agresivo, que nos maltrató, del hombre que tomaba decisión a la ligera. Empezamos a ser amigos. Bueno. Ya no solo padre e hijo, sino amigos. Y empezamos, mi papá empieza a preguntarme a mí cómo lo hago, porque él empezó a ver un cambio. Óigame, fue tremendo lo que Dios fue haciendo en mi vida, de manera sorprendente. Empezó a ver el fruto. Y él empieza a preguntarme, a pedirme consejos cómo lo hago. Habían dos hermanos más pequeños, mis hermanos más pequeños en la casa. Mi papá me preguntaba a mí, un hombre que siempre tomó decisiones a la ligera, ahora me preguntaba a mí cómo lo hago. Ayúdame, dime cómo puedo hacerlo. Y desde ahí el Señor empezó a sanar. Javier, llegó un momento que yo creía que ya todo estaba sano. Porque ya había pasado todos los años, yo iba a casa. Pero hubo un día del Padre que yo fui a llevarle un regalo a mi papá. Y mi papá abrió los brazos para abrazarme. Y cuando él abrió los brazos para abrazarme, yo eché para atrás. Y yo tuve que ir a mi casa a decirle, Señor, todavía yo no he sanado. Yo creía que había sanado. Señor, todavía yo no he sanado por completo. Yo necesito que tú me ayudes. Sí. Me tocó orar e ir delante de Dios, porque a veces la gente cree que ha sanado. A veces la gente cree que por encimita, mientras no ve a la persona con la que tiene la situación. Dice, no, yo sané. Pero sanar o olvidar es más bien la palabra. Que a veces nosotros decimos, yo perdoné, pero no olvido. Perdonar es que tú recuerdes, pero que no lo hagas con dolor. No es que se te va a olvidar, no se te va a olvidar lo que te hayan hecho, lo que tú hayas vivido, las diferencias que has tenido con alguien, no se te va a olvidar. Ahora es que tú lo puedas recordar, pero que no lo recuerdes con dolor. Fue ya yo con 17, casi 18 años, que pude empezar a liberarme por completo de todo eso, porque yo cargué contra mi papá todo eso. Yo decía, pero es que él es responsable, él es el culpable. ¿Por qué no estuvo? ¿Por qué no fue diferente? ¿Por qué no se puso en mis zapatos de que yo simplemente quería servir a Dios? Pero vuelvo y digo, una iglesia, realmente la iglesia jugó un papel importantísimo en mi vida para yo poder desarrollar amor, el amor que me faltaba. La iglesia me lo dio y la iglesia me enseñó, Dios y la iglesia me enseñaron a perdonar y a poder vivir, porque también vivía con muchos miedos. Me sentía inferior a todo el mundo, me sentía inseguro, muchos temores que se apoderaron de mí. Hoy en día la gente a veces tiene mucho temor de su apariencia física. Yo compartía en estos días y decía en una foto y decía, Javier, yo creé, dígame, un trauma terrible, que si mi nariz es ancha, ahora yo soy feliz con mi nariz ancha, que si mi cabello es crespo, yo soy feliz porque desarrollé muchísimo miedo. La falta de tal vez de tener un papá, de tener una familia, me hizo desarrollar todos estos temores de que no me sentía seguro, de que no podía hablar. Hoy Luis, la gente ve a Luis y Luis habla, mire, hasta por los codos, como dicen. Yo hablo, de hecho, ustedes lo ven como estoy hablando con la fluidez, pero hubo un tiempo que no era así. Hubo un tiempo que lo que había era dolor, que lo que había era rencor, pero todo eso fue el Señor y la iglesia. Amén. El Señor obrando a través de la iglesia y obrando en mi vida. Amén. Ya cuando esas heridas se fueron subsanando, ya ese amor hacia tu padre que quizás no sentía, o hacia tu familia, comenzó ya a fluir. Cuando ya comienza ya Dios comienza toda la profecía, a tú desarrollar tu talento, cuando tú pudiste ver y dije, bueno, ya yo comenzaste a avanzar, o sea, que hubo un avance tremendo en ti, y sabemos, ¿verdad? Ya sabemos, yo cuando comencé a congregarme aquí, le dije a Dios refugio eterno, ya yo pude ya comenzar, ¿verdad? A disfrutar de eso que ya tú tenías, como predicador, como parte importante de esta iglesia, como miembro activo. Cuando ya tú comienzas a sentir ese avance, ese despegue, ese amor por los demás, comenzaste, por ejemplo, a sentir, quizás no sentir al menos, ¿cuándo tú comienzas a esa parte ya? Todo eso se debe al pastor, que es un hombre que, wow, Dios mío, que ojalá que el país, que el mundo estuviera lleno de más Andrés Castro, de gente con su espíritu. Andrés siempre me obligaba a llevar una milla extra. Él me decía, yo veo más de lo que tú estás viendo. Y él me forzaba a leer. A mí me daba brega poder tener oportunidades dentro de la iglesia. Y el pastor me decía, Luis, yo quiero que tú te involucres. Y yo decía, no, pero el pastor nunca. Él me decía, Luis, yo veo
Dios le hizo entender al pastor, yo veo un potencial en ti, pues dentro de todo eso mismo, de esa adolescencia, de que el Señor empieza a sanar, el pastor empieza a decirme, Luis, yo veo un potencial en ti y ese potencial está dormido, yo necesito que tú despiertes ese potencial. Pues el pastor empieza a buscar la estrategia, el Señor empieza a darle estrategia al pastor, que con los niños, que con los jóvenes, que me daba folletos para que yo lo leyera, para que me lo llevara a mi casa y lo leyera. Y después que yo lo leía, entonces él me hacía preguntas de eso. Entonces ya yo, porque tenía el compromiso de cuando él me preguntara, yo me ponía a leerlo. Y el pastor empezó a trabajar conmigo un tema de liderazgo. Yo decía, pero ¿por qué el pastor está trabajando conmigo un tema de liderazgo? Y constantemente siempre me decía, Luis, un tema de liderazgo. Siempre me entregó un folleto. El pastor se ideó que tuviéramos momentos en el día, cuando yo no estuviera haciendo nada, horas me reunía con él. Y ahí el pastor empezó a trabajar conmigo, a darme estudio bíblico. Pues esos estudios bíblicos, yo no fui egoísta, yo empecé a transmitirlo. Lo que yo aprendía con el pastor, lo que aprendía de la Biblia, porque mi gran llamado, todo el que me conoce sabe que aunque pueda predicar, que aunque pueda cantar, aunque pueda hacer de todo un poquito dentro de la iglesia, mi gran llamado es enseñar. Yo soy maestro. Amén. Y yo empecé a enseñarle, porque veía que mucha gente, al igual que yo en un momento, a veces no se sabía expresar, a veces no tenía conocimiento bíblico, que a veces quería predicar pero no sabía. Pero yo, como estaba cerca siempre de la iglesia, ya yo tenía mucho aprendido, historias bíblicas, pues empecé enseñando historias bíblicas. Ahí el Señor empieza a trabajar conmigo de una manera diferente, a enseñar a adultos, que yo siendo un adolescente, adultos me prestaron sus oídos. Dios me dice, Javier, que me presta los oídos de la gente. Dios empieza a prestarme los oídos de la gente de mi congregación, porque empiezo a hablar. El que no hablaba empieza a hablar. Sí. Y la gente a escucharme, y la gente empieza a decir, óyeme, cuando Luis habló, algo cambió. Luis está enseñando por la palabra. Luis enseña la palabra de una manera diferente. Yo veía, por ejemplo, que alguien podía leer, digamos, el Salmo 23 y dar un mensaje, pero mientras yo escuchaba ese mensaje, Dios me hablaba de ese mismo pasaje bíblico, pero me lo daba como de una manera diferente, como de una manera más expositiva, que la gente pudiera entender, que yo pudiera desglosarlo. Y yo entonces empecé a desglosárselo de manera diferente a la gente. Ya la gente empieza a escucharme, ya la iglesia empieza a oírme, ya el pastor empieza a ponerme más carga aún. Recuerdo que el pastor, gloria al Señor por su vida, me dice, Luis, vas a trabajar con los jóvenes. Yo decía, pero ¿cómo yo voy a trabajar con los jóvenes si yo necesito que sigan trabajando conmigo? El pastor me dice, no, tú vas a dar de lo que ya tú has recibido. Ya tú has recibido mucho. Amén. Ya basta de tú tan solo recibir tú. Y recuerdo que el pastor me puso a trabajar con los jóvenes. Yo digo, ay, Señor, si trabajo con los jóvenes. Y yo, que había desarrollado, yo le digo así, un espíritu de viejo, que no quería saber mucho de los jóvenes. Y ellos saben que hoy yo los amo, hoy yo me río, pero yo no me reía tanto en ese entonces, porque yo pasé de melancólico a ver la vida de una manera como muy recta. Lo mío era muy decidido, yo era muy entregado en el Señor. Yo quería vivir en la congregación, yo quería orar todo el tiempo, yo quería leer. Y a veces hasta me molestaba cuando yo veía que la gente no leía igual que yo, que la gente no se entregaba igual que yo. Y eso como que me molestaba. Entonces el pastor me dice, tú vas a trabajar con los jóvenes. Y digo yo, pero ven acá, el pastor como que los numeritos no le están dando, porque yo no comparto mucho con los jóvenes. Yo no entiendo mucho a los jóvenes, yo no comprendo mucho a los jóvenes. ¿Por qué me va a poner a trabajar con los jóvenes? Me decía, porque el Señor me dijo que tú vas a trabajar con los jóvenes, porque el Señor me dice que tú tienes la capacidad. Recuerdo que fui esa noche en la que él me dijo eso, él y la pastora, a orar delante del Señor, prácticamente frustrado. Digo yo, pero Señor, tú me estás entregando el ministerio de jóvenes, yo siendo un jovencito de 18 años. Y fui delante del Señor y el Señor me dijo, si tú le vas a dar de lo que yo te he dado, y tú le vas a dar de lo que yo te di. Ahí empiezo a buscar al Señor aún más, para entonces poder dar de lo que el Señor me había dado a esos jóvenes. Que el Señor me había dado, pues, entendimiento de la palabra, de nuevo, de poder hablar de la palabra de Dios, un espíritu de intercesión, poder servir a la iglesia, sobre todo poder servir a la iglesia,
Pero fue en ese lapso de tiempo, como de un momento a otro, lo primero que el Señor trata conmigo, recuerdo ya estando al frente de los jóvenes, fue el pasaje bíblico de donde Él toma la toalla y toma la vasija y lava los pies a sus discípulos. El Señor me dice, tú vas a ser un líder diferente, tú vas a tener un liderazgo diferente, tú vas a servirle a la gente, tú vas a enseñarle a la gente lo que es servirle, tú vas a poder ponerte en el lugar del otro. Óyeme, yo que no tenía mucha compasión o mucha ternura por los jóvenes, que no comprendía muchas cosas de las que hacían porque yo era muy maduro, porque siempre fui un poquito más adelante de mi edad, el Señor empieza a ponerme amor y compasión, a ponerme en el lugar de los jóvenes, a poderle decir, el pastor a seguir trabajando conmigo, a decirme, Luis, no mire la manera, no te encierres tanto, no mire de esta manera las cosas, sea un poquito más abierto, sea un poco más comprensivo. Y es allí cuando el Señor empieza a explotar mi ministerio. Puedo desarrollarme hoy en la iglesia, gracias a Dios, como adorador, como líder juvenil. Estoy trabajando con los jóvenes de la mano de la pastora con la que estoy trabajando, como intercesor, como maestro, pero como predicador. Pero todo esto ha sido viendo profecías cumplirse de lo que el Señor me dijo en mi adolescencia. Yo pondré en ti un espíritu superior. Yo pondré en ti un espíritu de servicio. Yo pondré en ti un liderazgo. Yo prestaré los oídos de la gente que te rodean para que escuchen el mensaje que yo te doy. Y yo lo he creído. Amén, no. He desarrollado una fe. Yo me gozo, te lo he dicho, te lo he dicho así personalmente y lo digo públicamente. Cuando tú predicas o cuando imparte la palabra, yo me lo gozo. O sea, te lo he manifestado y es algo que te lo digo de corazón, de verdad que sí. Entonces, la vida de un joven cristiano, ¿qué tú le recomiendas a aquella juventud que es una etapa delicada? A veces hay decisiones a la ligera que toman, a veces no hay esa gran madurez. ¿Qué tú le exhortas a esa juventud cristiana que quizá a veces abandonan el camino de Dios, creen como que no se puede, porque hay batalla? ¿Qué tú le recomiendas a esa juventud cristiana? Miren, lo primero que yo le puedo recomendar a todo joven es que desarrolle una relación de oración con Dios. En orar, Javier, está todo. Lo que nos da victoria a nosotros para podernos mantener en pie, porque al igual que yo hay otros jóvenes también que han sido marcados, es orar. Ha sido la oración lo que me ha ayudado a mantenerme en pie, ha sido la oración, el rodearme también de gente espiritual. Una de las cosas que a veces le hace difícil al joven es que el joven tiende a rodearse de más jóvenes, pero que a veces no son muy espirituales, que a veces son flojos, que a veces no son cristianos. Lo que a mí me ha ayudado es que yo me he rodeado de gente de fe, que en el momento que he querido soltar la toalla, esa gente que me rodea, he tenido amigos, he tenido pastores, líderes, está usted, su esposa, Claribel, que siempre me han dicho, apostamos a ti. Y eso me ha ayudado como joven, que a veces cuando he querido soltar la toalla, porque no es fácil para un joven poderse mantener en pie, vienen tentaciones, vienen ataques. El sistema hoy se nos brinda de una manera más fácil, pero orar y rodearme de gente de fe que me han dicho, Luis, no te detengas. En el momento que me he querido detener un chin, he visto a esa gente y la oración, decirme, Luis, para encima, vamos para encima, no te detengas. Amén. Eso es lo que me ha ayudado a mí como joven a mantenerme. Amén. Amén. ¿Qué con tu experiencia, tu adolescencia, una vida, como dicen, una larga vida? O sea, tu vida, a pesar de que eres joven, pero quiero decir, los años que he vivido, así la mayoría sirviéndole a Dios. ¿Cómo tú defines a Dios? Ese ser, ¿cómo tú lo defines? Mire, y este es un punto que cada uno ha de definir a Dios desde su perspectiva, desde el estilo de vida que haya llevado. Y yo, que tuve un tiempo falta de que mi papá estuviera, yo veo a Dios como mi padre, realmente, y es la confianza que he desarrollado a Él como mi papá, de que realmente mi amigo, y yo tengo la confianza de Javier, de que yo hablo con Dios y puedo hablar con Él sin intermediarios y verlo realmente como un padre que se goza mis triunfos, pero también que cuando hay algo que no está bien,
Él me jala capítulo y me dice, Luis, así no. O sea, para mí Dios es ese protector, lo es todo. Realmente lo es todo. Dios para mí ha sido sanador, padre, sustento, abrigo, amigo, el abrazo que me ha podido faltar tal vez en algún momento, el consuelo que me ha faltado. Dios en mi vida, al menos en mi vida, yo puedo decir que ha sido un todo. Javier, yo no visualizo mi vida sin Dios. Han habido momentos que yo he intentado tal vez apartarme, pero yo digo, ¿a dónde yo voy a ir? Si Dios es mi todo, ¿dónde yo voy a ir? Realmente, y ese es otro punto que a mí me ha mantenido, el entender que Dios ha sido mi todo, que Dios es mi todo. Yo no me visualizo realmente fuera de Dios, nunca, no lo hago. Han habido momentos difíciles, sí, pero no me visualizo fuera de Dios, porque Él para mí es mi todo. Amén. Me puedo ver sin el calzado, sin el trabajo, sin el dinero, sin el pan, pero yo sé que si lo tengo a Él, todo va a estar bien. Eso es para mí Dios todo realmente. Amén, amén, qué bueno. ¿Qué ejemplo, qué hay que tú le has pedido a Dios, que todavía, algo que tú anheles, que todavía tú no has visto concretado, que sea una profecía, que todavía tú no has visto concretado, que tú todavía no has podido vivirlo, que estás esperando por eso? ¿Qué? Pues está el tema de mi familia, que es promesa de parte de Dios, que vengan a los pies de Cristo. Ese es mi anhelo, realmente ver a mi familia, servirle a manera personal. Sabes que siempre como un joven uno tiene proyectos, planes en el que uno le pide al Señor, Señor, guíame. Y estoy viendo a Dios, tal vez no lo he visto de un todo, pero lo veo paso a paso, obrando. Y a nivel ministerial, qué decir, yo sigo orando, Javier, para que Dios me siga usando, y yo quiero más. Yo quiero más, y como dice mi pastora, actualmente, Mari Folchuk, que me tocó estar allá ahora porque me cambié, estoy en la ciudad, entonces estoy allá. Ella dice, yo estoy orando para que Dios me empiece a usar ahora. Entonces yo sigo orando para que Dios, si Él me quiere seguir usando, empiece a usarme ahora en todo. En todo a un mayor nivel. Ese es mi propósito, que Dios siga usando mi vida para marcar a otros y para levantar a otros. Amén. Un don especial, un don que hay muchos dones. ¿Qué don tú anhelas? Yo quiero tener tal don que tú, no sé si le pides a Dios o lo sientes. ¿Qué don especial? Es increíble, pero para mí, el don que el Señor me ha otorgado y que yo sigo pidiendo a diario, es el don del servicio, Javier. Sí. Porque gracias le doy a Dios. El Señor me ha capacitado con gran parte de los dones. El que me conoce sabe que veo a un Luis que puede desarrollarse un chin prácticamente todo. Pero el don del servicio, Javier, es en el que yo siempre digo, Señor, tú me lo diste. Cuando me dijiste que me dabas el liderazgo, porque hay un tema, el Señor me marcó para el pastorado desde niño. Y es una profecía que yo no la espero porque sé que está ahí porque fue Él que la dijo. Amén. Porque hay profecías que uno como que pidiéndolo a Dios, Dios dice, sí, yo lo voy a hacer. Sí. Pero hay profecías que vienen directamente de Él, Él lo ha dicho. Ya eso yo estoy confiado. Yo lo que estoy es alineando mi vida a eso que voy de camino. Pero el don de servicio, el que siempre yo me mantenga sumiso y que siempre me mantenga humilde y que pueda servir, tener la disposición de servir. El don que ha marcado mi vida y que siempre sigo pidiendo y orando por eso. Pido ayuno, me voy a decir y digo, Señor, yo no quiero que nada de lo que tú hagas conmigo se me vaya a la cabeza. Yo no quiero ser jactancioso, yo quiero seguir siendo el mismo Luis humilde, el mismo Luis que está presto siempre para hacer la voluntad de Dios. Entonces, la profecía del pastorado, ¿cómo tú te visualizas siendo pastor? ¿Cómo tú te visualizas? Bueno, lo primero es que aclarar que tengo 23 años y el Señor me dijo, vas al pastorado joven. Entonces ahí yo le puse mi condición al Señor. Digo, Señor, yo no quiero ir para el pastorado solo. Ay. Tú vas a buscar a esa pastora donde quiera que esté. Porque, los números no cuadran solo. No, tú me vas a enviar casado. Y es la condición que yo le he puesto al Señor. Todavía no está en el mundo visible. Tal vez mis ojos la han visto. Porque no van a ser ahora, está por ahí. Pero en esa parte seguimos orando al Señor para que Él siga alineando. Y
¿Cómo me visualizo en el pastorado? Realmente me visualizo trabajando mayormente con jóvenes, con todos, pero jóvenes y familia, porque fue es la etapa en la que mi vida fue marcada. Juventud, darle amor a la adolescencia y a la familia, restaurar familia. Por eso le digo al Señor, Señor, cuando vaya al pastorado, yo quiero ya ir un poquito más encaminado con la esposa para empezar a trabajar con parejas y luego con familias. Porque esta es la parte realmente que a mí me compete, el sanar familias y levantar jóvenes. Esa es la parte de pastorado que me compete a mí realmente. Comprometido, está en la mira, está orando por alguien, ¿qué es esa parte? Orando por la sierva que todavía no sé quién es. ¿Todavía? Todavía no sé quién es, el Señor. Para mí eso estaba por ahí ya, Luis. Oh, que si está por ahí. Para mí estaba por ahí, ya estaba ya. ¿Qué pasó ahí? Está por ahí, realmente, pero humanamente no está, estaba en una relación, no funcionó, pero estamos en manos de Dios. Amén. Él es quien pone cada cosa en su lugar. Sí hubo palabra de Dios, sí hubo confirmación de parte de Dios, pero es un tema donde los individuos, que es otro tema, Javier, que después sé que se va a tratar, donde los individuos tienen que aceptar y ponerse de acuerdo, que a veces no es simplemente la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, recuerde, era que el pueblo de Israel entrara en 40 días en la tierra prometida. Duró 40 años por un tema de que ellos mismos no se sometieron. Entonces es un tema a veces de que nosotros como individuos nos pongamos de acuerdo. Pero sí, Luis, esa parte de la soltería, Luis es un joven que está a corazón abierto y esperando en Dios. Amén. No desesperado. Uno dice que no desesperado, pero sí, Señor, pero ajá, Señor. No desesperado, pero mirando hacia la pared, pero Señor, ajá, ¿y cuándo es? Revélate, pero esperando en Dios. Que sea el tiempo de Dios y la persona la chica que sea la indicada de parte de Dios. Amén, qué bueno. Amén. Entonces, ¿qué visión, una visión que Dios haya tratado contigo, que tú digas, wow, eso vino de parte de Dios, Dios me reveló, vi esa visión, que tú recuerdes, algo así, ese encuentro con Dios? Bueno, han sido varias, porque el mantenerme trabajando cerca del ministerio, yo creo que toda persona que está en un ministerio, que está al frente o que Dios le ha capacitado, óigame, que sea por compromiso, Javier, debe mantenerse orando, porque me ha tocado trabajar de cerca con los pastores siempre, donde quiera que me he movilizado, tanto en Refugio Eterno como en Casa de Adoración de la Mano con Jesús, donde estoy ahora. Y han sido muchas las cosas que el Señor me ha mostrado tanto en vida de otros, y yo decírselo, y ellos testificar, luego decir, wow, es así, lo vi, he visto al Señor sacando enfermedades de los cuerpos, y yo acercarme y decirle, mira, el Señor hace esto, y luego esa persona testificar, sí, fue así, orar por otros, y el Señor decirme, Luis, dile a tal persona que lo voy a hacer, o el Señor mostrarme, mira, dile a fulano que yo voy a hacer esto, y yo acercarme, decirme, y ver al poco tiempo el Señor hacer. Lo último, como que marcó mi vida, sí, recuerdo que en la actividad de la marcha de la Biblia, la pasada, septiembre, estaba en el poli, y estaba por allá, yo quería mantenerme de lejito, y yo dije, Señor, yo vine a recibir, porque el Señor de vez en cuando, vamos a decir así, nos usa ministrando las vidas. Y el Señor, yo quiero mantenerme de lejito, y el Señor me acerca a una señora que yo no sé ni quién es, y cuando me acerco, el Señor me dice, dile que le cambio la vestidura, dile que viene tiempo de honra. Yo cumplo con mi parte y voy donde la señora. Javier, la señora empieza a llorar. Cuando se termina la actividad, la señora, yo no sé quién es, el Señor me dice, dile a ella que el pastorado lo afirmo y que yo cambio su ropa de guerra. Bueno, pues todo queda ahí. Cuando se termina la actividad, la señora se acerca a mí, manda a alguien, y la persona que envía me dice, mira, te llama la pastora. Yo me sorprendo, digo, yo no sabía que ella estaba pastoreando. Es la pastora Esther Jean. Ella me dice, yo quiero llevarme tu número para luego yo testificarte, yo hablarte. Javier, pasó como un mes y la pastora me testificó, mira, la iglesia tenía poca silla plástica. Después de que tú me dijiste que venía tiempo de honra, se cambió en la silla acolchada. El Señor lo hizo sin la iglesia tener que poner un peso. El Señor envió a alguien.
Yo no había podido salir del país porque no tenía el dinero. El Señor me confirmó ese día contigo con el tiempo de honra, donde ya he salido 2 veces, oiga, en menos de un mes, había salido 2 veces a predicar y el Señor le había costeado todo. O sea, y así en otras ocasiones he visto a Dios obrar en mi vida, donde Él me dice, muévete o me muestra visión, y lo he visto cumplirse realmente. Pero eso ha sido Dios y el constantemente yo mantenerme buscando a Dios. Amén. ¿Cómo debe ser la vida de un cristiano? Sabemos que hay muchas distracciones, mucho entretenimiento. ¿Cómo debe ser la vida de un cristiano diariamente? Esa conexión con Dios, ¿cómo debe ser? La conexión de un cristiano debe ser como la conexión que tenía Daniel, que oraba todo el tiempo. Y aun cuando hubo momentos de congoja, momentos donde se levantaron contra él, siguió orando. Javier, nosotros estamos llamados a mantenernos orando. Sí. Orar, a mantenernos conectados del Padre, de la fuente, orando. Esa debe ser la vida. Yo creo que ese es el mayor secreto del cristiano. Mire, si usted ve un cristiano que hoy está triunfando, que hoy está en los altares, que hoy está ministrando, que hoy puede mostrar cicatrices, es porque ha orado. Es la oración, es orar, eso es lo que mantiene a uno en pie. Y yo creo que de la única manera que nosotros podemos vencer el entretenimiento y el sistema que hoy en día se nos ofrece es orando, Javier. Es la única estrategia que hay, orar, tener esa conexión, orar. Amén. Eso es lo que nos va a ayudar a mantenernos en pie. Amén. Saluda a tu hermano Huáscar que está conectado. Huáscar, Dios te bendiga a ti, familia. Ustedes saben que ustedes también son parte de la gente. Porque ahora, Javier, ahora Dios me ha puesto gente de manera sorprendente. Tengo gente que donde quiera que me muevan es Luis. Y Huáscar es parte de ellos. Sabes que te amo a ti, a tu familia y a todos los que posteriormente de Refugio Eterno y de la Nueva Iglesia puedan ver esta transmisión. Saben que Luis hoy es un individuo que donde quiera que se mueve es amor por todos lados. Amén. Amén. Aquella persona que entiende que el evangelio quizá es un poco aburrido, mucha rectitud, muchas cohibiciones, es quizá un poco aislado, ¿qué tiene que exhortarle a ese público que piensa así? Bueno, lo primero es que no piensen en las prohibiciones, piensen en las ventajas y en las cosas que sí tú puedes hacer, que vas a empezar a hacer. Por ejemplo, yo como joven puedo decirte, yo soy feliz. Dígame, yo río a carcajadas. Aquí en el Evangelio se ríe, se goza. Yo gozo a plenitud. He entendido que no necesito alcohol, que no necesito drogas, que no necesito un sistema putrefacto que va en decadencia, con músicas corrompidas. Yo he echado de mano de lo que sí es bueno. Hay músicas alegres, el confraternizar con mis hermanos en la fe, que cuando no estoy en una actividad de mi iglesia estoy orando. Soy una persona que yo mismo he trabajado el gozo en mí porque era melancólico, era amargado. Entonces yo le invito a todo aquel que dice, no, es aburrido. Mire, venga y pruebe lo que es esto. El apóstol Pablo dice, esto es poder de Dios. Mire, y el poder de Dios se vive con gozo, Javier. Esto se vive gozoso. El cristiano que conoce a Dios y que ha tenido un encuentro con Dios vive gozoso aún. Mire, no hay nada mejor que muestre el gozo que el canto. El cristiano vive cantando. Amén. Yo soy una persona que vive cantando el día entero. A veces estoy ronco porque salgo de la iglesia, porque me ha tocado cantar, porque me ha tocado ministrar. Y en el día no me mejoro la ronquera como es ahora, porque vivo cantando, porque vivo alegre, porque vivo con gloria a Dios. Esa es mi vida. Yo vivo gozoso. Entonces invito a aquel que dice, no, yo no soy cristiano por las prohibiciones. No piensen en las prohibiciones, piensen en las cosas que sí puedes hacer, como las que son vivir una vida agradable a Dios. Cuando Luis entra a la presencia del Espíritu Santo, a la presencia de Dios, ¿cómo se siente Luis? Que esa experiencia, que quizás mucha gente no ha podido disfrutar todavía de eso. Bueno, yo en mi vida puedo sentir la presencia de Dios de diferentes maneras. Por ejemplo, ahora mismo yo estoy sintiendo la presencia de Dios. Yo puedo decirle que siento una corriente que va desde este pie y se transmite todo mi cuerpo realmente. Pero la mayor manifestación de la presencia de Dios es cuando yo siento paz en mi corazón. Pero realmente no puedo decirle de una manera específica, puedo sentir a Dios así. No. Luis es alguien que puede sentir a Dios como terremoto, que puede
tal vez sacudirse en algún momento, pero que también en un momento puede verse quebrantado, llorar, pero que en un momento como este en el que estoy, puedo sentir paz en mi corazón, puedo sentir esa presencia fresca del Espíritu Santo, porque sé que muchos que posteriormente van a conectar con esta entrevista, Javier, Dios hablará a su vida. Y esto me hace sentir la confirmación de la presencia de Dios en este momento. Amén, amén. Qué bueno. Cuando hay, o sea, hay el Espíritu Santo, o sea, el Espíritu avisa, te puede avisar con un sentir, quizá con una mirada a alguien, tú te puedes conectar y darte cuenta quizá que le está sucediendo algo a ese alguien, pero también hay un aviso cuando hay algo malo. El mismo Espíritu te avisa que se aproxima algo malo, que hay algo malo en ese lugar. Ese sentir de que hay algo malo, un espíritu negativo, contrario, ese sentir ahí, háblame de esa experiencia. Vuelvo y caigo a lo mismo de la oración. Cuando tú desarrollas el hábito de orar, esa conexión con Dios, Dios te habla a través de diferentes maneras y nada llega a tu vida sin que Dios no te lo haya mostrado, sea a través de alguien más, sea a través de que, por ejemplo, en mi caso, Dios me habla a través de voz. Yo he podido escuchar la voz de Dios. Eso es un privilegio muy bonito. Amén. Dios me habla a través de su palabra, me mueve a la Biblia, y cuando voy a la Biblia, Él entonces empieza a guiarme, a decirme esto es lo que viene, a través de la palabra. Pero también el Señor ha usado profetas. Entonces, cuando vienen cosas a mi vida, una de las maneras que Dios usa es a través de los sueños. Okay. Han venido cosas a mi familia tremenda y Dios es a través de los sueños para que yo interceda, que me lo ha mostrado. No todos los sueños que tengo son de Dios. Ahora, cuando son de Dios, Él me lo hace saber. Amén. Ahí está tu amiga Brunilda Sosa, Jacqueline. Mi amiga y mi madre. Ok. Brunilda Sosa, una señora a la que amo bastante. Bendiciones para usted. I love you. Amén. Dios te bendiga mucho más. Jacqueline, sabe que la amamos, una mujer muy entregada a las cosas de Dios, una mujer bondadosa, con un cariño y un amor, siempre una sonrisa siempre. Amén. Qué bueno. Entonces, ya casi estamos culminando. ¿Dónde ha predicado Luis? ¿A qué lugar ha ido a predicar? Luis ha ido a pocos lugares, increíble, pero Luis ha ido a pocos lugares a predicar. Dios me ha premiado con el tema de ser vaso de honra en mi propia casa, pero dentro de la comunidad de Caleta he predicado en algunas congregaciones. Y yo en estos días me preguntaba, pero ¿y por qué? Si Luis tiene un ministerio, si Luis tiene palabra. Lo que pasa es que nos mantenemos en un lineamiento un tanto diferente y a veces eso mismo no gusta, pero el Señor me ha premiado con ir a algunas congregaciones. Por ejemplo, he estado en la iglesia de la profecía, acá en Caleta predicando. Donde más lejos he podido ir, recuerdo que en un congreso a Samaná a llevar la palabra del Señor. Y vuelvo y digo, en la iglesia en la que he estado, tanto acá en Refugio Eterno como en Casa de Adoración de la Mano con Jesús, han sido los lugares, en una ocasión en la MI de acá de Caleta. Esos han sido los lugares donde Dios me ha permitido llegar. Me iba a calentar. Trabajé con una pastora en una MI en Vista Catalina también, pero siempre con la gente cercana a mí, que conocen y que ven el potencial de Dios. Ha sido esos lugares hasta donde ahora el Señor me ha llevado. Quizás te hace falta, quizás yo, o sea, no analizado, quizás profundizar más en las redes sociales, no sé, transmitir. Ha sido es posible que sea eso, que me ha hecho falta tal vez un poquito, porque vuelvo y digo, aunque predico, mi fuerte es la enseñanza. Sí. Y el área en la que más me he enfatizado, ha sido ese el tema también, que me he enfatizado más en la enseñanza en los lugares donde he estado, siendo de bendición en la casa, instruyendo a otros predicadores. Entonces tal vez por eso, como predicador, no he podido ir a más lugares.
pero sé que hay promesa de parte de Dios y que eso también llegará, porque no lo buscamos, sino que sea en el tiempo de Dios. Amén, sí, porque o sea, distintos tipos de procesos. Y Amén. si Dios, hombre, te quiere lanzar ya a lugares internacionales o a nivel nacional, Dios lo hará. Dios buscará la forma. Amén. Buscará la Sí, forma en es. el nombre de Jesús. Así que, qué bueno, excelente, excelente. Una exhortación. Hay personas que dicen que no han dado el paso porque están esperando que Dios le toque, que sí, yo sé que lo voy a hacer, ahora no, después, espero que Dios me toque, o quiero quizás resolver algo antes de, o que Dios me hable. ¿Qué tiene que soltarle? Esa es la excusa que más escuchamos a diario de cuando salimos a evangelizar. Yo creo que Dios está llamando a la humanidad en cada momento, en cada sentido, Javier. Y la dureza de nuestros corazones como seres humanos son las que nos llevan a nosotros a poner barreras y a decir cuando Dios me toque. Pero Dios, miren, en cada respirar, en cada mañana, en cada atardecer, en cada amanecer que podemos ver, vemos a Dios llamando. Cada vez que yo veo que Dios libra a alguien de un accidente, de una situación, veo a Dios llamándole, porque constantemente, y mi invitación es a esa persona, abre tu corazón. Total, tienes toda una vida tratando de intentarlo con tu fuerza, tratando de intentar a tu manera, tratando de intentar a tu modo, y no ha podido resolver. Deja que sea Dios. Ven a Él con todas tus cargas, como dice la palabra en Mateo 11, 28, 29. Venid a mí lo que estáis cargados y cansados, y yo lo haré descansar, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Deja que sea Dios quien dirija tu vida, que ese es el punto, de que a nosotros los seres humanos nos gusta mucho nosotros dirigir, nosotros mucho llevar el timón. Vamos a permite, joven, niño, caballero, mujer, que luego vas a ver esta entrevista, que sea Dios quien dirija tu vida. Dale, suéltale la rienda al Señor, que Él tome el control y el dominio de tu vida. Amén. Amén, así es. Un saludo a nuestro pastor Andrés Castro. Amén. Y Ana Tejeda, que son mis pastores y mis padres. Sí, entonces, hay una confianza tremenda ahí entre nosotros. Somos padres, hijos, padres, amigos, pastores y miembros. Amén. Un saludo donde quiera que estén. Así que amén. Los amamos, ¿verdad que sí? Y qué bueno que Dios nos ha permitido, ¿verdad?, compartir y poder estar de cerca, ¿verdad?, con nuestros pastores. Qué bueno. Amén. Personas que siempre están enfocados en sus miembros, que sigan avanzando, que sigan creciendo. Amén. A veces hay correcciones que a veces uno quizás dice, no, pero después es bien de uno. Porque el pastor tiene, o sea, tiene que tener la visión más allá de quizás la oveja, desde el miembro. Así debe ser, ¿verdad? A veces yo ven cosas como que quizás el miembro no la ve, pero ellas la están percibiendo por la experiencia, ¿entiendes? Ya por el llamado y por la conexión con Dios. Así que bueno. Javier, antes de, hay una petición que siempre yo le tengo al Señor. Señor, si tú me vas a llevar al pastorado, por lo menos, yo quiero que por lo menos sea lo más cercano posible a como lo han hecho esa gente, porque wow. Amén. Amén. Amén, qué bueno. ¿Algo que quieres soltar, Luis, para terminar? ¿Alguna exhortación? ¿Algo que quieras decir? Amén. Al cristiano y no cristiano, mire, busque la paz. Trate de hacer la vida más un chin más chévere a la gente que le rodea. Hay gente que le hace la vida imposible al que le rodea porque tiene su propio mal carácter. Mire, trabájese usted mismo, hágale la vida más chévere al que le rodea. Sonría, eso es una terapia para el corazón, sonreír. Amén. Sea una persona alegre, vea las cosas positivas. Y a los creyentes, oremos más. Amén. Vuelvo y digo, en la oración está el éxito de todo creyente. Amén. Amén. Quiero agradecerle a la gente de Chirino Celular que está ahí en la calle Héctor Renegil, casi esquina Doctor Teófilo Ferri, que son con un apoyo a este espacio. Creo en Jesús. También a la gente de Más Repuestos, que están ubicados ahí en la calle Gregorio Perón 157, próximo a los rieles del Majao, donde encuentra todo tipo de repuestos para motocicleta y bicicleta. También a la gente de Casa Bendición de Dios en el Mercadito de Villaverde, donde encuentra todo tipo de productos frescos para la canasta familiar, el mejor precio, el por mayor detalle. Así que le damos gracias a Dios, ¿verdad? Gracias a Luis que aceptó la invitación a este espacio para hablarle de su testimonio. Y de verdad que yo sé que mucha gente se va a gozar y al mismo tiempo también verán cómo, como empezaron la primera parte donde él hablaba, que tuvo que abandonar su casa, su padre, para poder dedicarse a Dios, porque él
Y la palabra habla claro, la dice Dios Jesús claramente. Jesús habla claro que tenemos que dejarlo todo y seguirlo a Él. Y eso hizo Él, tuvo que abandonar su casa para poder seguir a Jesús. Y eso es un bonito testimonio. Y hoy día hemos visto los frutos de que valió la pena Él alejarse de su casa, seguir a Cristo, y cómo Dios ha ido obrando a favor de su corta edad, de cómo Dios ha ido obrando su vida. Yo sé que vienen muchas cosas buenas para Él, porque Dios honra a quien le honra. Y cuando dejamos todo para servirle a Dios, Él, sé que Dios lo va a premiar grandemente, ¿verdad? Deseamos que Dios siga obrando a favor de Él. Vamos a orar por Él antes de despedir. Padre amado, mire su hijo, su siervo Gracias, Luis Señor Rodríguez, Jesús. Padre eterno, siga obrando a favor de Él. Todopoderoso, Siga para gracias, ensanchando su Señor ministerio, Jesús. Padre amado. Gracias, Siga para Señor ayudándolo, Jesús. Padre eterno, en su camino. Gracias, Siga para Señor. contestando las peticiones de su corazón, Padre eterno. Cúbralo, Gracias, protéjalo, Señor Padre amado, Jesús. con la sangre de su Hijo amado Jesucristo. Padre, se lo pedimos en esta hora. En el nombre de Jesús, para que usted siga ensanchando, Padre, cada ministerio al cual Él pertenece. Que le siga dando más sabiduría, más entendimiento de la palabra, Padre eterno. Siga tratando con Él, siga revelando, Padre amado, en sueño, en visión, Padre amado, y que lo que Él anhela, Padre amado, ustedes se lo conceda en el nombre poderoso de su Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Hasta la próxima, que Dios te bendiga. Y estamos en Facebook como Javier Jiménez y en YouTube también como Javier Jiménez. Tú vas a ver mi foto ahí, puedes seguirnos ahí en YouTube. Vamos a subirle un ratico ya en breve, casi ya entrevista en YouTube. Hasta la próxima. Gloria a Jesús.